Cristian Balbo, ¿dónde estás en este momento? Presentarnos la nota, por favor. Y estamos con la doctora Brenda Salvat y el doctor Marano, que representan a uno de los 4 imputados que tiene la causa por el ataque que sufrió la vicepresidenta de la Nación, en realidad ya 2 procesados. Hablamos de Gabriel Carrizo. ¿Y por qué estamos con ellos? Porque en la jornada de hoy, desde la Cámara de Diputados, han decidido desafectar a la doctora en las funciones que venía llevando adelante con una de las legisladoras de Juntos por el Cambio por la provincia de San Luis, a partir de su intervención en este caso. Por eso sería importante escuchar tu versión con respecto a esta decisión que ha tomado la Cámara de Diputados de desafectarte por defender a uno de los imputados en el caso del ataque que sufrió la vicepresidenta. Sí, cuando nos llega esta causa, básicamente al estudio del doctor Marano, lo tomamos. Lo primero que hice fue comunicarme con la diputada Karina Bachey, para el cual desde este año tengo servicios de comunicación, parlamentario, como asesora, y como lo vengo haciendo hace 8 años más o menos en la Cámara de Diputados. Se lo comenté en el día de ayer, me habló y me dijo que no tenía ningún tipo de intención de desvincularme, que la verdad que ella creía en el trabajo libre, creía en que sus asesores podían seguir trabajando verdaderamente de lo que es su vocación. La mía es el derecho y durante mucho tiempo fue la comunicación y el periodismo, como lo sabrán también, ¿no? Y hoy a la mañana me llama muy angustiada diciendo que tenía la decisión de desafectarme. Así que por lo tanto le dije que me parecía bien, que yo por supuesto que la respetaba y que no estaba en contra de su decisión para nada y que ella tiene que proteger también su banca como yo, mi rol como abogada, por supuesto. Marcela Edi lo está escuchando, la doctora Salvo. Hola Brenda, soy Edi. A Brenda la conocemos. Brenda es una colega nuestra, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo estuvo trabajando en La Nación Más, creo que fue el último trabajo periodístico de aire que estuviste, Brenda, haciendo temas vinculados con tu profesión de abogada. Tanto para vos como para el doctor Marano, la pregunta es la siguiente. Una de las líneas de interpretación de todo esto, y que creo que tiene que ver también con esta exigencia de que los legisladores los dejen de tener a ustedes como asesores, es la idea de que hay alguna vinculación política hacia el PRO, particularmente de esta gente. Me parece que la idea que sobrevuela toda esta polémica y toda esta disputa sobre si tienen que ser asesores o no tienen que ser asesores, viene por ahí. Me gustaría que, antes que nada, nos den una apreciación sobre este punto tan delicado para poder entrar en la cuestión de fondo, que es la cuestión de los imputados y el defendido por ustedes, ¿no? Sí, Edi, tal cual. Mire, le contesto yo por mi lado, Gastón. La única palabra y la primera que se me cruza para responderte esto es ridiculez absoluta. Bueno, son 2 palabras, ridiculez absoluta. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Karina, que esté implicada con respecto a la causa. Ella estaba trabajando fuertemente en la Comisión de Discapacidad, para la cual me contrata. O sea, no tenía idea de lo que estaba pasando. Incluso hablé, ella estaba también muy angustiada por la situación. No se entiende cómo pueden vincularnos de esa manera. Por eso, ayer en el día de la fecha le dije, mirá, Karina, con todo el respeto, con toda la confianza que amerita y además por haber confiado en mi trabajo, te doy mi renuncia, me desvinculo de esto, porque es absurdo. Estamos hablando aparte de una diputada que viene del sector privado, que trabaja en su estudio contable allí en Villa Mercedes, en San Luis, y yo vengo de los medios de comunicación. Es muy fácil saber de dónde vengo y es muy fácil también saber que no tengo absolutamente nada que ver con el sector político, salvo la asesoría que hago y la asesoría también que hice hace algunos años con respecto al oficialismo, porque también lo saben y muchos periodistas y productores me conocen desde el lugar de Barrios de Pie en su momento, haciendo la parte de comunicación y prensa. Trabajé también para gente del socialismo, para gente de la izquierda, y la verdad que eso no se menciona ahora. Entonces me parece un ridículo absoluto la vinculación que están teniendo los medios de comunicación, sobre todo. Mientras recuperamos el retorno, le preguntamos al doctor Marano, porque en su caso también quisieron vincularlo con la Embajada de los Estados Unidos y con sectores de inteligencia, y bueno, usted sale a desmentir esta versión. Bueno, lo primero que hay que decir es que es una cacería de brujas, digamos. Lamentablemente, como toda cacería de brujas, requiere que alguien conteste y explique las situaciones. La vinculación con la Embajada de los Estados Unidos es real. Durante 3 años trabajé como supervisor consular. Es una tarea absolutamente burocrática, para nada vinculada
con la inteligencia y absolutamente asociada con mi especialidad. Yo soy abogado especialista en Derecho Internacional. Luego me dediqué, por supuesto, al Derecho Penal, como saben. ¿A dónde sería esperable que trabaje un especialista en Derecho Internacional? Digamos, una empresa de subtes. No, evidentemente trabajamos normalmente para distintos gobiernos en la parte internacional. Mi trabajo en particular, nuevamente, era la supervisión de una unidad consular, que nada tiene que ver con la política y que mucho menos nada tiene que ver con la inteligencia. En lo tocante a la Comisión Bicameral de Inteligencia, yo tengo que entender, porque además el nombramiento de los asesores requiere un consenso, es decir, son asesores de la comisión, no de un legislador en particular. Tengo que entender que tuvo que ver con mi pasado, mis cucardas académicas. Tengo un posgrado en estudios internacionales, me he especializado en seguridad internacional y la tarea que se me había encomendado tenía absolutamente que ver con eso y con mi trasfondo como abogado, porque era la revisión de distintos proyectos para la modificación de la ley de inteligencia, tarea para la que estaba capacitado. No hay absolutamente nada en esta causa que tenga que ver con tareas de inteligencia, pero yo me quedaría tranquilo si la cuestión se agotara en nosotros dos. Han traído a colación, por ejemplo, a Fernando Sicilia. Fernando Sicilia ni siquiera es un abogado de mi estudio, es un querido amigo, un asociado con el cual llevo a veces algunas causas y que ha cometido como único delito estar en lo que llamamos la plancha de los autoristas. Es decir, cuando los abogados dejamos un escrito inicial, autorizamos a un número diverso de personas, entre 5 y 50, para que saquen fotocopias, realicen tramitaciones y cosas por el estilo para no tener que hacerlo nosotros. Bueno, con esa mera mención se ha estructurado una conspiración enorme respecto a algún que otro cliente que ha tenido Sicilia en el pasado, que reitero, no trabaja dentro del estudio, no tiene ninguna vinculación con esta causa y la verdad es que, lo digo sin ponerme colorado, no es ni más ni menos que uno de los mejores abogados penalistas de la Argentina, así que no hay manera de salvarse de estas operaciones. Marcela, Edi. Sí, a ver, yo creo una cosa, y cuando uno está afectado por una sospecha, obviamente se siente molesto. Lo que está mal no es la sospecha, la suposición, lo que está bien en todo caso es aclararlo. Yo no sé si lo que voy a decir aclara o no. Yo la conocí a Brenda Salva en línea con lo que ella dice, que ahora 5 o 6 años, como era vocera en ese momento de Humberto Tumini, del Movimiento Libres del Sur, donde estaba en aquel momento también Victoria Donda y alguna otra gente. Ella dice que trabajó, hizo asesorías de prensa en la izquierda. A mí me consta porque la conocí de esa manera en ese momento. Ahora, más allá de todos estos dimes y diretes, ¿cómo llegan ustedes y por qué les interesa representar a este personaje Carrizo? Bueno, arranco con lo que me parece a mí y te paso, Gastón. Es verdad lo que decís, Edi, justamente soporta y sustenta lo que te estaba diciendo. Era mi trabajo como periodista y como prensa y no estábamos viendo de qué bandera pertenecía cada uno porque yo no militaba, trabajaba directamente. Y con respecto a cómo llega la causa, fue referida por un colega, un excelente profesional también del derecho penal, que por una cuestión de estructura no podía tomar la causa. Conocía a la familia y nos llega a nosotros. Y por mi parte, quiero decirte que para mi profesión es un desafío desde lo técnico enorme trabajar de esta manera y con, bueno, esta causa. ¿Quién es que Brenda, es, ese profesional una bomba, que decís? así decirlo, a nivel... ¿Quién es ese profesional que no pudo? Resguardarlo, preferimos resguardar la identidad de él, justamente no pudo representarlos. Y por lo tanto nosotros defendemos esa privacidad de su nombre. Brenda, entonces ustedes llegan por un familiar, perdón, por un conocido familiar que los pone en contacto de Carrizo. No. Por otro abogado. En realidad te circunstancio eso porque directamente tuvo que ver conmigo. Un colega de la profesión, que si el día de mañana quiere decir el nombre, hoy le pregunté de hecho y no me contestó todavía, no tengo problema en revelarlo, que fue contactado por el hermano de Carrizo, por redes básicamente. Esta es una familia muy humilde, no es una familia que conozca abogados. Claro. Ahora, Gastón, entonces buscó un abogado por internet, alguien que publicaba. Porque ¿sabes qué? Sí, es justo empezar a aclarar y además, como decíamos, a veces uno va conociendo a través de causas y a través de la vida misma situaciones técnicas que para un nicho es de común conocimiento y el resto de la población no tiene por qué saberlo. Al comienzo del programa planteábamos cómo estos personajes, el que ustedes defienden es uno de ellos involucrados en esta causa, pareciera ser un pasar económico muy humilde y cómo llegan a tener abogados de prestigio o más de un abogado. No sé si ustedes quieren compartirnos si ustedes reciben un pago, si ustedes lo están haciendo por una cuestión meritoria, por una cuestión pública de resonancia de esta causa.
No tengo ningún problema en contestarte. Creo que te puedo dar por contestado cómo llegamos a conocer la familia, que fue la que en definitiva me designó. Esta no es una familia que pueda afrontar los honorarios que normalmente no cobra este estudio, sino normalmente cobra un abogado. Claro. Por eso he decidido, como cabeza del estudio, tomar la causa con la modalidad que denominamos pro bono. Se nos paga el mínimo legal, que es lo que tiene que afrontar la familia, y el resto lo carga el estudio. Esto no es desacostumbrado en nuestra profesión. Vos podés tener ejemplos, recordás, por ejemplo, la situación de Ángeles Rawson y Mangieri. Mangieri tuvo dos de los abogados más prestigiosos de la Argentina y no podemos pensar que el portero podía afrontar esos honorarios. Sin embargo, tuvo una excelente defensa de abogados privados. Entonces, esto no es extraño en nuestro rubro. La pregunta concreta sobre por qué alguien toma una causa de este tipo varía. Lo que decía Brenda es un primer elemento, es un desafío profesional enorme. Y a mí, hoy en día, después de muchos años de ejercer, me gusta elegir en lo que trabajo. Y esta es una causa desafiante. Esta es una causa en donde vamos a poner a prueba la tolerancia de la justicia a la presión política. No tengan ninguna duda, ya lo están viendo. Están atacando hasta los auxiliares de la justicia, que somos nosotros los abogados. En segundo lugar, es una causa que tiene una enorme trascendencia pública y mediática, y eso impacta en mi trabajo. Al igual que ustedes han elegido ejercer el periodismo frente a una cámara, pues están seguros de lo que hacen, porque les gusta su trabajo. Cuando nuestro trabajo, del cual también estamos seguros, es visto por muchos, eso por supuesto que nos gusta que ocurra. Déjame Soy que te plantee... docente en 3 universidades. En un aula puedo inspirar 30 o 40 personas. Aquí muchas más. Déjame que te plantee una cosa desde el sentido común, que creo que es, cada cual tiene el propio, no hay un sentido común desde el cual el público ve la televisión y se informa. A mí, personalmente, me hace ruido y no entiendo por qué ustedes tienen que dejar de ser asesores de diputados o de quien sea por haber tomado una causa, porque en la Argentina existe el derecho a la defensa y si un abogado decide... constitucionalmente, si un abogado decide defender a quien sea, esa persona tiene el derecho de ser defendida justamente, y no entiendo por qué hay que echarlos de un trabajo que no es incompatible. Ahora, sí entiendo por qué hace ruido que alguien que no tiene recursos tenga abogados con estudio en Puerto Madero. Entonces, esto es bueno, una de cal, una de arena. Claro. Hay cosas que uno puede no entender, hay cosas que uno puede entender. Yo, Edi, te respondo lo primero, lo dejo al doctor Marano responderte lo segundo. Lo primero, tampoco, yo me pregunto lo mismo que vos y que muchos colegas también. ¿Por qué desafectar a una persona que trabaja libremente y que puede ejercer su profesión? En mi caso, abogada, que no tiene ningún tipo de incompatibilidad con mi asesoría en una comisión de discapacidad en la Cámara Baja. No entiendo el porqué y es una explicación que no la tengo que dar yo, sino la tienen que dar desde el PRO, desde el Frente de Todos, que fueron los que impulsaron y lo hicieron. De hecho, había voz en redes sociales. Mi eliminación de contrato y el corte de la relación con Karina Bachey en este caso. Entiendo. Todo lo que preguntaba. Yo quiero colar acá una pregunta. Entiendo que no es... falta, Sí. ¿por qué Puerto Madero? Y porque tienen un estudio Claro. prestigioso. Bueno, ¿no? esa era la otra parte de la pregunta. Ahí lo que venías preguntando, digamos, básicamente, nuevamente, esta no es una causa que tomemos por el componente económico, es una causa que tomamos por la trascendencia. No es infrecuente, te decía en el rubro esto, pero hay un elemento que no te agregué y que no quiero dejar de mencionar, que hace a todos los otros que explican por qué tomamos esta causa. ¿En qué le sirve a un abogado no ganar plata con un caso? Bueno, le sirve, por idealista que te parezca, para aquello por lo que estudié Derecho, para servir a la justicia. Yo estoy convencido de la inocencia de Carrizo. Ahí es decir, ir. a mí Mirá, se me presenta una situación en yo donde les quiero estoy... preguntar a los dos. Dame un momento que quiero redondear esto. Esto Porque es ¿sabés qué básicamente pasa? lo Mucha siguiente, gente que quiero no que sabe razonen quién es esto Carrizo. conmigo. Déjame decirte, vamos a ubicar en tiempo y espacio. Hablamos de muchos personajes. Lo último que sabemos públicamente, y entiendo que eso fue también lo que tomó el PRO hasta que esta causa se dirima, es que salió un mensaje del celular de Carrizo diciendo que no era solo Cristina, sino que apuntaban contra el líder de la Cámpora. Entonces, hay una situación de roce político. Por supuesto, legítima defensa, todos tienen tiempo, nosotros pero hay tenemos una que tener... situación política. Esto es lo que está trascendiendo de una causa. Ni siquiera está acreditado que esto sea efectivamente así. Carrizo está sujeto a un proceso y, como yo te venía diciendo, estoy convencido de que es un proceso en el que se va a terminar demostrando su inocencia. Él ha declarado, hemos ofrecido prueba en ese sentido y lo estamos haciendo. Pero indistintamente
de que a cualquiera, a Carrizo, le parezca la persona más execrable del mundo, no podemos seguir discutiendo si un abogado tiene que ser perseguido y castigado por asumir una defensa, porque la tesis contraria es que no tendría que tener defensa y tendría que ser ejecutado sumariamente. Y en esto yo sí pido que las voces sean parejas, lo ha dicho Eddie antes y se lo agradezco, también de los colegios de abogados que se expresen en el sentido de defender la profesión, porque no podemos estar discutiendo en el 2022, en una sociedad democrática y republicana, a quién defiende, a quién defendió y qué hace con su tiempo libre cuando decide ir a votar o hablar de política un abogado. Esa es una cacería de brujas que no podemos habilitar. Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. Martín Angulo los saluda a los dos. Les quería hacer una consulta respecto de la causa y esto último que les preguntaba Marcela, vinculado al mensaje de Carrizo sobre que había que matar también a la cámpora. Primero, si ustedes ya tuvieron contacto con ese mensaje y sobre todo preguntarle, que ustedes deben saber, quién es Johnny White, que es la persona a la que Carrizo le manda este mensaje. Sí, Martín, yo he tenido contacto por primera vez con ese mensaje el día viernes. Minutos antes de la declaración indagatoria se me acercó nueva información que presumiblemente venía de la extracción de ese celular. Como vos sabés, esa es una extracción que esta defensa no ha controlado y que de hecho está cuestionando en algún punto técnicamente, porque lo hemos hablado hoy en tribunales. Yo tengo perfectamente identificado quién es esta persona, Johnny White. También hemos pedido la producción de prueba a ese respecto y no tengo ninguna duda de que cuando esta gente destinataria de esos mensajes y otros sujetos también vinculados con lo que ocurrió después del fatídico hecho hablen y declaren, se van a despejar muchísimas dudas sobre Carrizo, qué quiso decir y de qué estaba hablando cuando hizo mención a alguno de esos mensajes. Más allá de la reserva que tiene esta defensa respecto al cuestionamiento a través de un pedido de nulidad que hemos hecho. Pero eso se va a clarificar con los testimonios. A ver, usted dijo textualmente que les llegó una información poco antes de la declaratoria. Entonces, sí. ¿De dónde le vino esa información? No, del propio juzgado. Antes de tomar la declaración indagatoria, el secretario me informó que había prueba que todavía no se me había exhibido. De hecho, la indagatoria se postergó hasta las 3 de la tarde. Estaba llamada antes para darme la posibilidad como defensor de estudiarla. Por lógicas razones me reuní con la doctora Capuchetti. La doctora Capuchetti me hizo esa propuesta, no postergar la indagatoria hasta otro día, sino más tarde ese día. Yo la acepté y dediqué las 3 horas de tiempo que tuve a estudiar esa información que se me había acercado, que se me presentaba como la desgrabación de un teléfono celular, que reitero es un teléfono celular que Carrizo habría entregado voluntariamente o por lo menos en una situación de presentación voluntaria y habría dado la contraseña también de lo que surge del expediente de forma también voluntaria. Por lo tanto, me llamaba la atención que si alguien sabe que tiene información que lo incrimina dentro de un celular, se presente no a cualquier lado, sino al juzgado que lo está investigando, sea interrogado por el fiscal, porque de hecho el propio doctor Rívolo lo interrogó y le entrega alegremente el celular y la contraseña. Esto me dice una de dos cosas. O la entrega no fue voluntaria, cosa que no creo, pues no surge en principio del acta, o Carrizo estaba completamente tranquilo de que no había ningún elemento incriminante en ese celular. Hasta ahora los detenidos por esta causa son 4, que nosotros acá hablamos que parece ser como un grupo horizontal, digo, más allá de que surge que Brenda Uliarte tendría una mayor, vamos a ponerlo, arenga sobre Sabac Montiel, pero hay como una horizontalidad hasta ahora. Ustedes, por supuesto, como abogados de Carrizo, lo consideran inocente. Él declaró que todo lo que dijo, lo dijo en forma de chiste y para seguir una suerte de humorada. De lo que ustedes ven en la causa, ¿esto termina con los acusados que hay hasta ahora? ¿O tienen la hipótesis de que pueda haber, vinculados a Sabac Montiel y a Brenda Uliarte, más personas involucradas? Bueno, en realidad no lo puedo saber y esto básicamente es porque yo tengo acceso a aquella parte de la causa que compete a Carrizo. Como vos sabés, pesa el secreto de sumario y hay un legajo de investigación
que no me son accesibles. Esto, de algún modo, también dificulta mi tarea profesional, pero entiendo que se está estructurando de esta manera para proteger justamente que no se frustre la investigación. Pero eso me impide darte una respuesta concreta a la pregunta, porque de haber sospechas sobre otros estaría en alguno de esos expedientes que no me son accesibles. Ahora, a los dos les pregunto, porque esto sí que no me queda claro para nada. Los mensajes de vamos a matar al jefe de la cámpora, también aparecen mensajes, si tengo bien entendido, de que hay otra arma, o sea, un arma, un 22 que él le prestó a alguien, pero que no termina siendo el arma que está ahí. ¿Estos son mensajes de Carrizo o no son mensajes de Carrizo? Porque si son mensajes de Carrizo, yo no sé cómo, sé cómo sostener la inocencia, ¿no? Bueno, Edi, menos mal que esa tarea no recae sobre vos, sino sobre nosotros que creemos entender cómo hacerlo. No te voy a negar que sea difícil, soy abogado, francamente. Yo no defendería a un personaje que postea esas cosas, pero perdóname, decilo, sí, comentalo. Te entiendo. No, te decía, esa es una tarea que recae sobre la defensa. En primer lugar, tenemos que trabajar sobre acreditar la autoría y el destino de esos mensajes. Esto se ha hecho en una extracción en la cual la defensa no participó. Nosotros ya hemos ofrecido un especialista técnico justamente para atender a esta cuestión. Hay trascendidos periodísticos sobre esos mensajes y en algún modo en su indagatoria Carrizo lo ha explicado. Yo tampoco puedo pedirte, ni a vos ni a tu público, que nos pongamos en la mentalidad de un conjunto de jóvenes que estaban una noche reunidos y que ven por televisión que un conocido de ellos trató de llevar adelante un magnicidio. Yo no puedo pensar en cómo ellos reaccionaron, pero si te dijera que parte de esa reacción fue producir memes y publicarlos en un grupo de chat. Si te dijera que se intercambiaban mensajes haciéndose bromas. Si te dijera que al comienzo descreían, pero incluso cuando supieron que había sido un conocido de ellos, no le dieron una profunda seriedad. Vos me vas a decir es una locura y yo te voy a decir para Zunino y para Marano es una locura, pero aparentemente para cierta inmadurez de ciertos jóvenes pudo haber sido un proceder ¿me dejás de razonable. Sí, por eso ¿cuánto mejor ver hay los hechos. de mensajes que no son reales y cuántos vos pudiste constatar como defensa? Estos mensajes que han trascendido desde la parte periodística del celular de Carrizo. Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo, discúlpeme la audiencia, pero es literal. Sí, mensajes de estamos decididos a matarla, a la PUTA. Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo, andaba bien. ¿Esos mensajes son reales? Usted como defensa, le pregunto, ustedes como defensa, ¿dan crédito de que esos mensajes existen? Yo lo único a lo que le puedo dar crédito es a las pruebas. Yo estoy enfrentado con unas capturas de ciertos mensajes. Por eso, a esto estoy yendo. Yo fui enfrentado como prueba con la captura de unos mensajes impresos en papel. Me enfrento también a que me dicen que mi asistido entregó ese celular y entregó la contraseña para abrirlo. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar como abogado es ¿por qué? ¿Por qué si estos mensajes son reales? ¿Y por qué si los escribió Carrizo? Y obviamente sabía que los había escrito, le pide a sus 3 amigos que vayan a la Central de Policía Federal, de ahí los llevan a Comodoro Pi, es interrogado por el fiscal y sabiendo que había eso adentro de su celular, lo entrega. O sea que la defensa de ustedes... Eso es lo primero que me pregunto. La defensa de ustedes se basaría en que alguien se entretuvo en inventar los mensajes de Carrizo y ponerlos dentro del celular. No, en principio no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la primera pregunta que tengo que tener como defensor es esa. Y la solución a esa pregunta es ofrecer un especialista técnico, un perito informático. Doctor, que ya lo hemos ofrecido y estoy esperando. En su indagatoria, Carrizo es mi función que toda la prueba que se me entrega. Claro, pero Gastón, mirá esto que está apuntando Martín, así tratamos de entender todos. Claro, Carrizo en la indagatoria no negó la veracidad de los mensajes, dio una explicación, dijo que era un contexto de chiste, de broma, con una familiar. Si los mensajes hubiesen sido falsos, imagino que hubiese dicho, eso nunca lo escribí, eso nunca lo dije yo. Bueno, Martín, yo sé que vos tenés por ahí la indagatoria. Si lees unos renglones más arriba, vas a leer en negrita lo que dijo el defensor, que soy yo, antes de hacerle esa pregunta. Claro, pediste la nulidad. Carrizo no refiere a los mensajes específicos, exactamente, sino que dice
que de haber referido mensajes que además entiende que pudieron haber sido en esa madrugada, han sido en tono de chiste. Sí. Yo sinceramente creo que la pericia técnica nos va a dejar saber si esos mensajes están ahí o no. Y que los testigos que ya ofrecí y que la jueza todavía no me dijo cuándo van a ir a declarar, van a explicar también si existen esos mensajes y en qué contexto los vertió Carrizo. Porque si esto fue efectivamente una broma, una humorada ridícula, una humorada execrable, tampoco corresponde que Carrizo sea imputado por la participación en el delito, porque de los mensajes que trascendieron, que tengo que aclarar que son todos posteriores al hecho, cuando uno ve las comunicaciones de Carrizo previas al hecho, con Uliarte y con Zapag, las conversaciones hablan sobre la venta del algodón de azúcar, que llegan tarde. De hecho, cuando la propia Brenda le hace algún reproche respecto a la vicepresidente, Carrizo no le presta ni atención y hasta el investigador que está escuchando esos mensajes dice Carrizo actúa con desinterés ante esa referencia. Todos los mensajes que trascendieron son posteriores y refieren a hechos que no existieron. Una pistola 22 que no existe y una reunión de 90 personas que nunca ocurrió. Con lo cual tengo que pensar si hablaba en serio o hablaba en broma. Me salgo un poquito de la prueba y del celular de Carrizo y voy a su procedimiento fáctico, así en los hechos previos y posteriores. Se lo ubica a él como jefe, entre comillas, de la banda de los Copitos por ser el dueño de la cocina y del puestito ambulante, que me gustaría que ustedes confirmen o no eso, que en sí no lo convierte en un delincuente, sino en todo caso en el jefe de un emprendimiento comercial. Veremos si eso se usó para hacer inteligencia o para qué se usó. Y el segundo tema, que ahí sí me parece un poco más ratonero, suelo decir yo, o sospechoso, es el tema de que él aparece como el organizador de lo que virtualmente fue una conferencia de prensa que dio Brenda Uliarte en un canal colega, en Telefe, el sábado posterior al hecho de la casa de Cristina, donde se negó todo, donde Brenda Uliarte es evidente que mintió, y el organizador de ese escenario de mentira fue Carrizo. Entonces son las dos cosas, el puestito y el lugar de Carrizo en la organización de la primera versión pública de Brenda Uliarte mentirosa. Correcto. Lo primero que tengo que decir es que es exactamente como vos decís. Él efectivamente era el dueño de la garrafa y del platito giratorio con el que hacían los copitos de azúcar. Esto él no lo ha negado nunca, lo afirmó. De hecho, todos los jóvenes que están en torno a esto conseguían trabajo porque él les ofrecía, digamos, venderles o armarles estos copos y ellos salían a vender. Aquí no había una logística organizada. Vos hablaste de una estructura horizontal. Yo te diría más bien una estructura descentralizada, porque a veces iban algunos días, otros días no iban, llegaban a un horario, a otro. Digo, no pensemos en esto como un emprendimiento muy estructurado. Pero efectivamente él era dueño de este carro, con el que jamás se hizo inteligencia. Se dijo de Carrizo que estuvo cerca de la casa de la vicepresidenta el 28 de agosto, unos días antes del atentado. Obviamente como defensa, sabiendo que no había sido así, porque él lo manifestó, pedí que se nos traiga la geolocalización de su celular, no solamente de ese día, de todo el mes anterior, y de ese día en particular que se haga el seguimiento a través de cámaras del lugar de donde él salió y a donde fue, a muchos kilómetros de la casa de la vicepresidente. Por otro lado, si Carrizo hubiese tenido algo que ver con la organización de este hecho, habría al menos un mensaje, no 10 o 100, un mensaje previo al hecho en donde dijera cuál era el rol que había de jugar cada uno, y no existe. Eso respecto a su lugar como, si querés, el dueño de este emprendimiento. En realidad era un poco el que producía el producto y el resto de los chicos, que eran 7 u 8 de los muchachos, o como se los quiera llamar, los jóvenes, salían a vender. Tampoco es cierto que Carrizo los obligara a ir de un lugar a otro. Cada uno iba a vender a donde quería. Lo que Carrizo hacía a veces era decirle, mira, no te pises con tal o cual que fue a... ¿Y la conferencia de prensa? Perdón, la conferencia de prensa. Avanzamos sobre eso, que es un tema muy, muy interesante. Al momento en el cual ellos hacen la nota con Telefe, que eso también tenemos toda la sombra digital en los mensajes, no solamente Carrizo, sino los otros 4 muchachos que aparecen en esa conferencia habían creído la versión
de Brenda Uliarte. ¿Qué había dicho Brenda? No solo que no había estado al momento del atentado, sino que hacía 48 horas que no veía a Sabac. De hecho, lo dice en esa nota, si ustedes la ven. Esto se lo dijo a todos. Cuando la descubren en su mentira, es un tanto después, cuando se hace una nota a 2 vecinos de Sabac Montiel, de la calle Terrada, que dicen que lo vieron a él y a Brenda cobrándoles 10.000 pesos esa mañana. Entonces todos dicen, bueno, pero entonces nos mintió, no hacía 48 horas que no lo veía. Y esa conferencia fue llamada, muy bien como vos decís, casi con el ánimo de proteger a Brenda, porque Brenda estaba siendo amenazada, igual que algunos de ellos, a través de redes, y ellos la veían a ella como el eslabón más débil, porque había sido la más cercana. No quiero decir la pareja, porque incluso hay algunas dudas si tenía una relación de pareja o de amistad cercana. Pero ese fue el motivo. Si vos notás, vos que tenés una enorme experiencia en medios, lo trabada que es esa conferencia, es porque constantemente Carrizo quiere interrumpir para decir, no quiero hablar del hecho, quiero decir que no tuvimos nada que ver y que no nos amenacen, que queremos trabajar, porque tenía un solo objetivo en la mente, que era protegerlos. Sin tiempo. Y te agradecemos también tu tiempo, bueno, de hecho. 2 preguntas. ¿Existen en la causa mensajes de Brenda Uliarte hacia otras personas o hacia el propio Carrizo desincriminándolo a él del hecho? Y le sumo la segunda. Para muchos alrededor de los copitos hay mucho olor a servicio de inteligencia, orgánico o inorgánico. Concretamente, ¿Carrizo tuvo algún tipo de relación él con los servicios de inteligencia como agente orgánico o inorgánico o con personas del área de inteligencia? Sí, son 2 muy buenas preguntas. La primera es que sí. De hecho, es difícil para mí entender cómo Carrizo sigue sujeto a proceso, más allá de los mensajes que ha trascendido, porque la propia Brenda Uliarte, cuando habla con él en mensajes, le dice, yo sé que vos no tuviste nada que ver, pero yo tampoco. Y hablan en ese contexto, en donde él le creía a Brenda que no había tenido nada que ver, y Brenda justamente se explicaba. Si Carrizo hubiese tenido algo que ver, la tónica de los mensajes entre ellos hubiese sido muy distinta. Por lo tanto, está claro que no tenía nada que ver, porque no tenemos ningún mensaje que lo incrimine, incluso tenemos mensajes que lo desincriminan de la propia Brenda hacia él. Y a la segunda de tus preguntas, la respuesta es, hasta donde yo puedo conocer de esta causa, absolutamente no. Carrizo no ha tenido ningún contacto con ningún servicio de inteligencia, no creo que tenga la personalidad ni la estructura psíquica para formar parte de un equipo de inteligencia. Hay muchas cosas bueno, los que conocemos los servicios de inteligencia, ha podido echar un buen vistazo. Los que no conocemos todos los son servicios del cuadro de de inteligencia honor. sabemos que entra todo Sí. ahí, ¿no? Claro, no todos Ahí son sí premiados. Doctor, Sí, entiendo. Carlos. doctor, le quería preguntar, porque usted sigue haciendo hincapié en los mensajes que se tiene que demostrar que estaban en su celular. Usted ve 2 opciones nada más. O que Sin duda. cuando le tomaron el teléfono celular no le avisaron que lo iban a peritar o algo así, dijo al principio, o la otra única posibilidad es que él entregó su celular porque sabía que no había nada que lo incriminara. Yo le quiero sumar una tercera, que es, según lo que estamos analizando, el perfil de cada una de estas personas, Brenda le preguntaba, ¿qué? Si apago el teléfono no me pueden rastrear más, como que tampoco eran, según lo que parece, muy vivos, No. como para que las 2 opciones esas fueran las únicas. Y después, usted dice que no hay mensajes anteriores, está perfecto, pero ahora, él le manda, según consta en la justicia, él le manda un mensaje a, tengo entendido, a una medio hermana y le dice, ¿por qué? Mira, no sé si es buena o mala noticia, pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía. Yo le di un 22 corto. Después hablé con la novia y mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica, dice, a hablar y terminan yendo a Telefe. Entonces, ¿él tenía un 22 corto o era parte de esta fabulación de la que usted habla? Y después, terminan yendo a un canal de televisión. Te contesto esa y... Sí, dale. No, al canal fueron. Al canal fueron. Y avanzamos sobre la otra. Digo, no tenía absolutamente ninguna arma 22, no solamente registrada, sino no registrada, no solo porque se lo he preguntado a él, sino porque vamos a tener oportunidad, estoy seguro, de preguntárselo a otros testigos y la respuesta va a ser la misma. Ese arma no existe. Nada de lo que él dice en esa conversación se
Se nos cortó el retorno, me parece. Bueno, ¿Inorgánico u orgánico? Bueno, justo. menos mal que fue al final de la igual nota, si- porque la verdad, si muy retomamos- minuciosa y punto por punto. Vamos a ir a una brevísima pausa y si podemos retomar técnicamente es muy importante. Es un reportaje que me parece va a traer mucha conmoción por la repercusión. Ya volvemos.
Bueno, acá estamos una vez más en Para que Sepas, en los cortes pasan cosas. Ustedes creen que no, pero pasan cosas. Se había cortado el contacto con el abogado Gastón Marano y la abogada Brenda Salva y con nuestro compañero Cristian Balbo. Ahí están en pantalla. Quisimos volver de la pausa para que nadie creyera en principio que hubo un corte voluntario por alguna razón sobre el tema, y aparte porque había quedado una pregunta en el medio que la había hecho Carlos Estrione y tenía que ver con una doble situación, que era, en uno de los mensajes Carrizo dice lo del arma 22, que él entregó, pero que no es esa la que se usó, y que van a ir a Crónica. El arma no aparece, pero a la televisión fueron, no a Crónica, pero sí a Telefe. Sí, efectivamente. Para contestar la pregunta que quedó pendiente, el arma 22 que está referida ahí no existe. No se trata de un arma que no aparece, sino que no existe, no existió nunca, nadie la vio y ciertamente Carrizo no la tuvo. No solo porque nunca tuvo registrado un arma legalmente, sino porque tampoco hay ninguna referencia a que alguien lo haya visto o oído hablar de un arma. Efectivamente, sí existió la nota periodística del otro día en el contexto que les explicaba. Se acerca Brenda a ellos, les explica que está siendo amenazada, algunos de ellos también recibían amenazas, tenían que salir a trabajar y creen que dando, tal vez con criterio, tal vez con poco criterio, que dando una nota televisiva y explicando que no tenían nada que ver, iban a poder seguir con su vida con normalidad, lo que no ocurrió. Una pregunta sobre lo expuesto, que está siendo muy claro. Por el momento en que vos agarrás la defensa, vos decís, bueno, pero cuando le peritaron el celular yo todavía no estaba en la causa, y dudo, incluso si esos mensajes están, yo dudo de que los haya escrito él. Esta duda que vos ponés sobre escena, significa que alguien los escribió si los mensajes existen. En esa hipótesis, ¿vos a quién vincularías? Es una de las posibilidades, sí. ¿Quién pudo haber escrito esos mensajes? ¿Quién tendría ese interés de implicarlo? No estoy preparado para darte una respuesta, pero nosotros como defensores trabajamos dentro de hipótesis, ¿no? De planes de trabajo, que luego terminan constituyendo una teoría del caso. Lo primero que necesito es acreditar la verosimilitud de la prueba que se me presenta. Yo no creo, porque un juez o un fiscal me muestren un papel impreso, que necesariamente eso proviene de un teléfono, que ese teléfono es de mi asistido. En segundo lugar, lo que hay que determinar, una vez que esté convencido de que eso viene del teléfono de mi asistido, es si fue él el único que tenía acceso a ese teléfono o si hubo otros, sean meros civiles, por ejemplo, amigos, familiares, compañeros, o sean personas menos bien intencionadas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, y una vez que termine esa línea de trabajo, me tengo que preguntar si Carrizo fue el que lo dijo, si lo dijo en serio. Entonces, para contestarme a esa pregunta, digo, algo de lo que menciona existe. ¿Existe la 22? Pero se lo ¿Existe la reunión de 90 personas que dice que está ocurriendo? Disculpame mi sentido común. Sos el abogado. Yo, si tuviese un abogado, hablo. Como hablo con Eddie, que lo tengo al lado. ¿Se lo preguntaste? ¿Podemos saber qué te respondió? Él te dice, yo escribí esos mensajes, ¿eran chiste o nunca los escribí? ¿Alguien los puso en mi celular? Sí, no solamente se lo pregunté, sino que lo hablamos en extenso. Y si él no se ha podido extender mucho más en su declaración indagatoria respecto de ese punto, fue por consejo mío. Fue por entender que había que esperar la producción de una prueba antes de que él amplíe su indagatoria. Ahora, lo que yo les aseguro es que una vez que la prueba que he ofrecido se produzca, él va a ampliar su indagatoria y él va a explicar más cosas que tienen que ver con este hecho eventualmente. Gastón. De momento, siendo una prueba que está cuestionada, la referencia a él fue escueta. Gastón, si él escribió todo eso como una humorada, si hay que ver si esos chats estaban en el celular, ¿quiénes lo amenazaban? Él recibía amenazas igual que el resto del grupo de distintas personas, claro, a través de redes sociales. Yo no creo que esas amenazas, y esto lo digo habiéndolas observado, provinieran de nadie sofisticado. Estamos hablando de amenazas de gente con tiempo libre que logró asociarlos a ellos por contactos en grupos de chat. Porque justamente habían atentado, según esta persona que los amenazaba, por ser amigos de Sabac Montiel contra la vida de la vicepresidenta. O sea, los colocaban en un mismo grupo como todavía son colocados en el ideario popular, y lo que tenemos que hacer en la justicia es separar la paja del trigo.
caer con el mayor castigo posible sobre los que efectivamente tuvieron que ver con la organización y la ejecución y dejar de lado a los que simplemente tenían algún nivel de cercanía comercial, ideológica o de otro tipo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Entonces, última... sobre ese contexto de insultos y amenazas, fueron a televisión. Si vos me preguntás a mí, Brenda está en mejores condiciones de responder esto, no fue una buena estrategia de medios. Está claro, estos chicos o estos muchachos no estaban bien preparados ni bien dateados, lo cual echa por tierra la idea de una organización importante detrás de ellos. Última pregunta por mi parte. Este Johnny White, con el que... Johnny White, ¿no? Sí, Con Johnny el White. que habla por WhatsApp Carrizo, ¿lo van a revelar su identidad y lo van a presentar como testigo o como algo en la causa? Sí, no tengas ninguna duda. Absolutamente es la voluntad de la defensa. Si no he avanzado ahora en ese sentido es por preservarlo. Perdón, si me permiten Sí, un Cris. recuadrito para la cobertura, les quiero decir que estuvimos durante toda la jornada en Comodoro Pi. Hoy amplió su declaración indagatoria Agustina Díaz, que es la cuarta detenida. Recordemos que tanto en el caso de Carrizo como de Díaz están imputados pero no procesados todavía. Y mañana Díaz se va a presentar ante la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones. ¿Para qué? Para solicitar su excarcelación, porque asegura que las imágenes que trascendieron en algunos medios de comunicación en los días previos al ataque, donde se ve a una joven No es de edad ella. similar a ella, no es ella. Cris. No es ella, inclusive va a presentar denuncias contra los medios que dieron a entender que se trataba de Agustina Díaz. Y por otro lado, me confirma el sí. doctor que el martes que viene ellos van a pedir la excarcelación de Carrizo. Con lo cual, atención con esto que interviene la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones Primicia. pidiendo la excarcelación de ambos. Casi una obviedad, pero te queremos agradecer porque es impecable tu trabajo, Cristian Balbo, y agradecerles enormemente el tiempo Perfecto. otorgado para Trabajo en equipo. aclarar la situación del caso a ambos abogados. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que ir a una también por el brevísima interés. pausa.